Nuevamente un cordial saludo a todos mis compañeros del diplomado en modo virtual. Igualmente hacer extensivo el saludo a la doctora Lina Gamboa. Voy a proceder a hacer el análisis que respecta acerca del segundo caso clínico. Voy a presentarles el caso clínico entonces. Recordemos que es una paciente que ingresa, es un pacientico que ingresa a urgencias, es lactante de 3 meses, presentando un cuadro clínico consistente en cianosis peribucal, acompañado de diaforesis durante la alimentación. Los padres refieren que estos episodios pues han sido desde el nacimiento, pero van con aumento en frecuencia y asociado en ocasiones a taquipnea. Nos dicen, usted sospecha que este paciente padece la cardiopatía cianosante congénita más frecuente. Entonces nos piden identificar cuál es esa cardiopatía cianosante congénita. En segunda instancia nos solicitan decir cuáles son las alteraciones que podríamos encontrar al examen físico de esa cardiopatía en ese paciente. Y finalmente mencionar cuáles son los elementos anatomopatológicos que se encontrarían en las imágenes diagnósticas complementarias en este caso clínico. Bien, vamos a proceder entonces por decir que la cardiopatía cianosante congénita más frecuente es la tetralogía de Fallot, como lo hemos revisado en el material de estudio del diplomado y pues en las bibliografías en general que pues arrojan información acerca de estas cardiopatías, acerca de esta tetralogía. El puntero creo me está fallando, no apunta, no lo pueden observar, pero bien, nosotros debemos tener en cuenta que como se muestra ahí en la figura, la tetralogía de Fallot, y como su nombre lo dice, pues se caracteriza por 4 defectos cardíacos, de ahí la palabra tetra, y pues que es importante, válido mencionarlo de forma rápida, ¿no? La primera es que el primer defecto cardíaco que vemos se trata de la comunicación interventricular que pues digamos que es de entrada una de las características principales. Se trata de un orificio en la pared entre estas cavidades inferiores, pues que permite que la sangre, o sea, permite patológicamente que la sangre pobre en oxígeno se mezcle pues con la sangre rica en oxígeno. Un segundo defecto cardíaco ya hace más referencia al ventrículo derecho, cuando vemos una salida estrecha a la arteria pulmonar, pues acompañada generalmente como de una válvula pulmonar también igualmente alterada o anormal, y pues esto contribuye a la obstrucción del flujo de sangre de la cavidad inferior derecha o del ventrículo derecho a los pulmones. Este sería el segundo defecto que caracteriza esta tetralogía. La tercera ya está más enfocada en la aorta. Vemos que la aorta pasa por encima del tabique entre los ventrículos, y pues esto va a facilitar que penetre en la aorta sangre pobre en oxígeno, y acordémonos que la aorta pues es la principal fuente de irrigación sanguínea que tiene pues nuestro cuerpo. Por último, pero no menos importante, es el aumento, digamos como una hipertrofia ventricular derecha que se ve fisiopatológicamente, y que pues hace referencia a ese aumento del grosor y del tamaño del tejido muscular del ventrículo derecho. Bien, ahora vamos a pasar a la siguiente pregunta, que nos pide mencionar cuáles serían las alteraciones que podríamos encontrar al examen físico. Pues bien, ya pues por tratarse de un caso clínico que ya está establecido, pues podríamos, mejor dicho, ponernos a analizar una cantidad de síntomas y signos que podríamos ver al examen físico o que nos puede referir el paciente o los acompañantes del paciente como tal. Pero hay algo que pienso, en mi opinión, que dentro de la parte semiológica no se nos puede escapar los dos ejes fundamentales o los dos pilares fundamentales del examen físico o de la semiología cardiovascular, y sería la inspección y la auscultación en este caso, pues principalmente estas dos. En la inspección, pues de entrada nosotros vamos a ver un paciente cianótico, que esa cianosis puede empeorar cuando el bebé se nos irrita, se nos altera o esté llorando o esté teniendo alguna actividad forzosa. También vamos a ver en estos pacientes dedos en palillos de tambor, que pues igual lo conocemos como también dedos hipocráticos. También vamos a poder ver la posición que toma este paciente como en cuclillas durante los episodios de cianosis, y pues que ustedes saben que la explicación fisiopatológica de esta posición de cuclillas es que así mejora el retorno venoso. Entonces pues evidentemente vamos a tener, digamos que el paciente va a tener una calma de esa cianosis, y por lo tanto la posición que adquiere es algo, digamos que involuntario, es algo innato de la patología.
En cuanto a la auscultación, pues ya nosotros conocemos que vamos a tener un soplo sistólico de origen pulmonar, que lo vamos a poder auscultar obviamente en el tercer espacio intercostal izquierdo, y que este soplo sistólico pulmonar pues lo explica la estenosis pulmonar característica de esta tetralogía de Fallot. Hablando en términos de auscultación, pues también vamos a poder ver que en los signos vitales vamos a tener cierta taquipnea, como incluso nos lo está mencionando este caso clínico que estamos analizando en el diplomado. Es válido también poder mostrarles a ustedes que se puede también referir o mostrar en el paciente dificultad para alimentarse o cambios en los hábitos de alimentación en detrimento a ese paciente o bien hábitos de alimentación deficientes, digámoslo así. Esto va a explicar una insuficiencia, una dificultad para aumentar de peso en esos pacientes y por lo tanto vamos a tener siempre contextura delgada en estos pacientes. Vamos a también tener pérdida del conocimiento muchas veces, esto explicado pues también por la crisis de oxígeno que tendrían estos pacientes y pues evidentemente con todo esto sumado vamos a tener un desarrollo deficiente en estos pacientes. La siguiente pregunta hace referencia a cuáles son los elementos anatomopatológicos que se encontrarían en las imágenes diagnósticas complementarias. Pues bien, es válido aquí ingresar a la ciencia radiológica, empezando por estudiar pues la radiografía de tórax, que digamos que es en medicina general lo primero que tendríamos a nuestro alcance y más costo efectivo, más no la prueba de oro, porque pues bien lo sabemos. Y de la radiografía es importante destacar 5 puntos claves. Vamos a observar en una radiografía de estos pacientes una cardiomegalia leve. Me falla el puntero, no he podido ver que ustedes visualicen mi puntero, pero bien, igual hay unas imágenes suficientes en donde ustedes pueden observar que incluso está señalado en la imagen inferior izquierda el arco pulmonar, el arco de la pulmonar excavado, que incluso este hallazgo va a contribuir a la formación final del signo del zapato sueco. Vamos a también ver a un arco aórtico derecho, digamos que prominente, va a haber oligoemia pulmonar y pues finalmente la elevación del ápex cardíaco que digamos que sumado o en conjunto a la excavación del arco aórtico, del arco pulmonar, pues va a conformar el famoso signo del zapato sueco que tanto caracteriza la tetralogía de Fallot en radiografía de tórax. Ya viendo en temas de electrocardiograma, es importante rescatar o mencionar que al inicio de la vida podemos tener un electrocardiograma normal, pero conforme va pasando el tiempo, si esta patología no es bien atendida ni bien tratada o abordada, pues podemos estar teniendo ondas P picudas en las derivaciones en D2 y en B1. En B1 rescatar que los complejos QRS van a ser característicos de una R monofásica. También vamos a observar ondas T positivas en precordiales derechas y es algo importante o mencionarlo de que a pesar de que hay ondas T positivas en precordiales derechas, no se negativizan las izquierdas. Y finalmente algo muy característico también de esta patología dentro del electrocardiograma es la desviación del eje hacia la derecha. Y por tanto vamos también a tener signos electrocardiográficos de hipertrofia ventricular derecha. Como mencionaba al inicio del estudio de los paraclínicos en imágenes diagnósticas, pues es importante, antes de hablar del ecocardiograma en tetralogía de Fallot, es importante decir que pues es la prueba de oro para el diagnóstico. En el ecocardiograma pues va, como las anteriores, va a variar dependiendo la agresividad o progresividad que tenga esta patología en el paciente. Como bien sabemos, no todos los pacientes van a cursar con la misma severidad, algunos podrán ser más severos. Aquí lo importante del ecocardiograma es rescatar que nos va a informar acerca de la amplitud del flujo de esa comunicación interventricular defectuosa que se está teniendo. También nos va a poder arrojar información sobre el grado o el nivel de acabalgamiento de la aorta, así como también podemos ver ahí diagnósticos diferenciales. También vamos a poder ver anormalidades asociadas, pues por lo que ustedes saben que la tetralogía de Fallot la acompaña un gran pool, digámoslo así, de enfermedades cardiovasculares también asociadas. Adicionalmente, un ecocardiograma nos va a facilitar la información acerca de qué tanta severidad
tiene la estenosis pulmonar que esté cursando y qué tanta, digamos, complicación o repercusión pueda llevar más adelante. También nos va a informar acerca de la localización puntual de esa estenosis pulmonar. También nos va a hablar de las dimensiones del anillo pulmonar. Importante destacar del ecocardiograma que informa acerca del estado del tronco principal y de las ramas de la arteria pulmonar. Y como decía anteriormente, pues también nos va a reflejar las anormalidades que muy probablemente, muy presuntamente, se puedan estar formando a raíz de esta tetralogía. Y como es de ver, también ya después de que los pacientes han sido tratados, pueden cursar con ciertas complicaciones postquirúrgicas que también afortunadamente pueden verse reflejadas en el ecocardiograma. Hay otras pruebas complementarias, ya más de especialistas, pues no las tendríamos pues al alcance como médicos generales, pero pues no son menos importantes y son válidos rescatarlas y mencionarlas, como es la resonancia magnética, la hemodinamia y la angiocardiografía y la coronariografía. Esto es todo, es una explicación muy pequeña que he querido acompañar a mi aporte al foro. Esta ha sido la bibliografía que consulté, rescatando que inicialmente la prioridad es del material de estudio del diplomado. Muchas gracias y hasta pronto.